Hagamos match con Mercado Público. Accede a nuevas oportunidades vendiéndole al Estado. Hagamos match, un podcast que te invita a conocer cómo se están generando oportunidades para venderle al Estado a través de Mercado Público. Todas las semanas, la periodista Piedad Vergara conversa con una especialista sobre las herramientas que ofrece mercadopúblico.cl para hacer negocios con organismos del Estado. ¿Cómo están? Bienvenidos a este último capítulo de Hagamos Match con Mercado Público. Un último capítulo donde vamos a tener a dos invitados y vamos a estar haciendo una especie de resumen de lo que fue este podcast donde hemos estado aprendiendo muchísimo sobre el mercado público y sobre también Chile Compra, donde vamos a estar también pendientes de entregarles a todos ustedes las recomendaciones que necesitan a quienes nos han acompañado también escuchando los capítulos anteriores. Vamos a hacer un repaso de estos capítulos y vamos a conocer también las recomendaciones más importantes para que los proveedores aprovechen al máximo las oportunidades de negocio que ofrece Mercado Público. Y para eso estamos con Daniela Abelis, abogada del Departamento de Fiscalía. Bienvenida de nuevo, ya habíamos estado contigo en los capítulos anteriores. Y con Felipe Medina, asesor de organismos públicos del Departamento de Gestión y Asesoría de los Organismos Compradores. Muy bienvenido, Felipe, a este último capítulo donde vamos a estar haciendo este repaso, porque aprendimos muchísimo. Y aquí queremos condensar un poco para que las personas que nos están escuchando, interesados en participar, se puedan ir con las recomendaciones necesarias. Y vamos a partir, Daniela, primero viendo cuáles son las recomendaciones para las personas que están iniciándose en este mundo. Ahí mira, súper importante recalcar lo que ya habíamos comentado respecto de primero conocer los rubros en los que uno trabaja. Y hablamos que la inscripción, identificarse. ¿verdad? Exacto. ¿Qué soy? ¿Qué vendo? ¿Qué servicio presto? ¿Verdad? Y en base a eso, esa información es relevante porque según los rubros que yo registre, es la información que voy a recibir como proveedor con las oportunidades de negocio. Y ahí también relevante, cosas que a veces son bien pequeñas de importancia, los datos de contacto. Tener actualizado el correo electrónico, porque en ese correo es donde se recibe la información que nosotros vamos enviando, ¿verdad?, de las oportunidades de negocio a través del portal. Y también mirar el mercado. Eso no está de más porque a veces uno tiene que confirmar como proveedor que los precios que voy a ofrecer estén acorde al mercado. Y para eso nuestra recomendación es ir a mirar dos cosas. Uno, procesos anteriores, que uno puede buscar a través de la plataforma de Mercado Público si ese organismo ya compró antes, cómo lo hizo, en qué presupuesto adjudicó, el que ofertó, qué ofreció, y así yo poder ver qué posibilidades tengo de poder ganarme ese proceso. Y también de ir a mirar los planes anuales de compra de los compradores. Todos los organismos compradores y las entidades que se sumaron al sistema tienen la obligación de declarar y publicar en el portal la lista de bienes y servicios que van a comprar en el año. O sea, es hacer una especie de estudio. Sí, un estudio de mercado. Exacto, hay que estudiar. Yo diría que esos son como para alguien que va a comenzar, para partir, en qué fijarse para poder postular al sistema de mercado público. Y además de hacer este estudio, es importante conocer los pasos a seguir, porque Exacto. Uno puede llegar de repente a conocer la página web, a familiarizarse, pero uno de repente no sabe por dónde tengo que partir, qué botón, qué inscripción, Exacto. qué datos tengo que tener a mano. También ese es un punto importante. Sí, y ahí lo que siempre también hemos recomendado es revisar nuestro sitio de capacitaciones que están en chilecompra.cl, donde hay aparte guías de uso, tenemos video también en nuestra página web, donde hay guías para que las personas puedan saber ese paso a paso. ¿Qué significa un botón? ¿Dónde tengo que loguearme? ¿Cómo tengo que ingresar? Entonces, la verdad que es estudiar tanto el mercado como también ser partícipe del sistema. Claro, esa parte yo creo que es súper importante. Ahora, hablábamos también en alguna oportunidad de lo que es la ficha del comprador, ¿no? Sí. Que es, en el fondo, lo que uno tiene que revisar si es que quiere venderle a un servicio o a alguien que está buscando un servicio o un bien. Exacto. ¿Esa ficha del comprador en qué consiste? Felipe, tú cuéntanos. Sí. Cuéntanos en qué consiste, porque estábamos hablando de esta ficha de comprador, que yo sé que es importante, lo comentamos en los capítulos anteriores, es importante que uno, en este estudio de mercado que mencionaba Daniela, que tenga obviamente el conocimiento de cómo es el servicio o a quién yo le voy a estar vendiendo. Y en ese sentido, ¿de qué se trata y dónde puedo encontrar esta información? Porque uno dice, ya, voy a vender, voy a ofrecer mis servicios, pero ¿a quién? Claro, en términos, si lo llamamos como un mercado privado, viene siendo el conocer el cliente con el cual voy a trabajar o cuál va a ser mi cliente. Y en estos cambios normativos se crea la ficha de comprador, porque antiguamente solamente existía la de proveedor. Esta ficha es pública, por lo tanto dentro del home de Mercado Público, en la parte inferior hay varios banners de búsqueda y uno dice comprador y desde ahí uno la puede buscar por el root del organismo público o por el nombre.
Cuando encuentra esta información, vamos un poco a cada cliente, a cada organismo público o institución pública. Y en esta ficha podemos encontrar toda la información de detalle o datos básicos del organismo, pero también, como mencionaba Daniel y también en los capítulos anteriores, podemos ver la planificación que tiene este organismo público durante el año para yo como proveedor prepararme también y saber, por ejemplo, en septiembre tal organismo público va a necesitar el producto que yo vendo o el servicio que ofrezco. Entonces desde ahí puedo estar revisando con previa anticipación cuándo va a sacar, en este caso, este requerimiento de compra y a través de qué mecanismo también para yo verificar, a través de una licitación pública o a través de compra ágil para obtener mejores oportunidades. Y no solamente la planificación, sino que también puedo ver los reclamos que han hecho otros proveedores a este organismo público, por ejemplo, por el pago a 30 días, para saber si es buen pagador este organismo público en particular o no, si paga con anticipación antes de los 30 días que indica la normativa. También verificar si es que tiene demandas del tribunal, por ejemplo, que está en proceso de alguna investigación o de alguna licitación que se esté revisando en ese minuto, y con eso también me puedo armar un panorama de con quién me estoy enfrentando, quién es el cliente, en este caso, cuáles son las condiciones, o inclusive también puedo ver todo el comportamiento y también la planificación y los mecanismos de compra que he utilizado, cuántos requerimientos hace, cuántas órdenes de compra, ¿Qué montos también? Los montos también y con qué otros proveedores ha trabajado. En ese sentido es clave la palabra que dijiste tú, esto de hacer una especie de estudiar el comportamiento finalmente que tiene el comprador en varios aspectos, y eso yo creo que, claro, también es bien interesante. Ahora, si pensamos, Daniela, en lo que le podemos decir a las empresas que están recién partiendo, ¿qué les decimos sobre todo a las más pequeñitas? Porque hemos hablado en los capítulos anteriores que en mercado público la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Sí, nuestro gran público, si pudiéramos decir, de proveedores, son empresas de menor tamaño, lo que para nosotros también es algo bueno. Hablamos mucho también de las políticas públicas y lo que buscamos a través de la contratación pública es dar una oportunidad de negocio a esta empresa que quizás fuera en el sector privado puede ser difícil entrar. Entonces ahí nosotros, dentro del pool que tenemos de procedimiento de compra, uno que es específico para las empresas de menor tamaño es la compra ágil. Entonces ahí la recomendación es, si eres una pequeña empresa, una mediana que partiste recién en mercado público, busca esos procedimientos. Y para esto, partir, para ir integrándonos un poco en cómo funciona. Exacto, porque esto igual es bien paulatino, no es como hablamos recién de estudiar, no es que uno sepa, y debe dar miedo quizá el primer proceso, no equivocarte en los documentos, ¿verdad? En los papeles. En rellenar con los datos correctos. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene Compra Ágil y que nosotros también destacamos? Son la cantidad de oportunidad de negocio. O sea, hoy día hay aproximadamente 3.600 compras ágiles abiertas donde tú puedes postular. Y eso de es online. Pero de muchos rubros distintos. De muchos rubros y a lo largo de todo el país. Eso Si también tú es fueras un punto. privado y vas al sector privado a buscar una oportunidad de negocio, tienes que conocer a alguien, me imagino que ir un puerta a puerta, ver dónde ofrecer tus productos. Aquí tú lo haces desde tu casa, ¿verdad? Con la herramienta, supongamos que ya hiciste los cursos de capacitación. Entonces es practicar. Esos cursos están disponibles son para gratis, todo el mundo, para y gratuitos. todos, y son gratuitos. Entonces, ese mecanismo yo creo que el primero que las MT, las empresas pequeñas, las pymes tienen que postular. Y luego ir probando, porque a lo mejor no vas a ganar en la primera postulación, pero es práctica. Y luego que ya la persona logra quizá un nivel avanzado de conocimiento de cómo es la operatoria del sistema, cómo entrar, cómo ofertar, ya podría empezar a avanzar a los procesos de licitación. ¿Y cómo va quedando todo esto también con los cambios que se realizaron a la ley de compras públicas? ¿Ha habido también un cambio importante en ese sentido? Sí, nosotros tuvimos el día lunes la cuenta pública de Chile Compra y la verdad que los números han sido bastante buenos. Y eso es una apuesta importante porque esto es una modernización que partió en diciembre del 2023, diciembre del 2024 reglamento, y ya hemos podido ver mayor participación también de empresas de menor tamaño adjudicándose este tipo de procesos. Y tengo una duda porque hemos estado hablando también en los capítulos anteriores que, claro, lo que decías tú, para estas pequeñas y medianas empresas lo ideal es partir con la compra ágil, pero después de la compra ágil se recomienda quizás empezar con las licitaciones. Ahí en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Entre lo que es una licitación, porque uno incluso puede desconocer el concepto licitación. Sí, da la razón. Lo que pasa es que la compra ágil es un procedimiento, como su propio nombre lo dice, más rápido y debería ser más sencillo, donde los organismos públicos compran hasta 100 UTM, que podrían ser un poquito menos de 7 millones de pesos. Y es más fácil para postular, tiene menos requisitos y va de 24 a 48 horas publicadas. En cambio, en una licitación, tú ya tienes bases, quiere decir que son como pliegos de un concurso. Piensa que igual que un concurso, donde hay condiciones. Y esas están en un documento que tú vas a tener que leerlo. Y cumplir con esas condiciones. Y cumplir con esas condiciones. Y pueden ser páginas de servicio, no sé, 20, 30, 40 páginas. ¿Ya? Y hay que conocer y estudiar todo eso. Y hay que conocer, hay criterio de evaluación, hay pauta, ¿me entiendes? Entonces es más complejo tanto en el comprender cómo funciona
y postular, pero no quiere decir que sea imposible, pero por eso creemos que la compra ágil sirve para familiarizarse con el sistema, con el portal, ¿verdad?, de mercado público, y ya luego avanzar más fácil quizá una licitación pública. Claro, pensando en ese sentido, en lo que significa para una empresa más pequeña partir en este mundo que es gigante, y lo hemos hablado en términos de monetarios, de toda la plata, todos los ingresos que se mueven y también de los servicios que ofrecen. Estamos conversando con Daniela Vélez, abogada del Departamento de Fiscalía, y con Felipe Medina, asesor de organismos públicos del Departamento de Gestión y Asesoría de los Organismos Compradores de Chile Compra. Y quería preguntarte, Felipe, estábamos hablando recién de las empresas más chiquititas que tienen que partir con esta compra ágil y después ir avanzando. Pero ¿cómo definimos una empresa más pequeña o una empresa mediana? Sí, hay que recordar que el registro de proveedores tiene varios servicios y conexiones en línea, con lo cual verificamos la información. Uno de ellos es la conexión que tenemos con Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, recordar que todos los proveedores deben estar registrados en mercado público, pero además constituidos como empresa formal en Servicio de Impuestos Internos. Y desde ahí, dentro de la ley 20.416, desde ahí segmenta el tamaño de empresa. Y en esto tiene que ver con las ventas netas anuales del año anterior, quiere decir con la declaración de renta de cada contribuyente, y desde ahí se cataloga, en este caso Servicio de Impuestos Internos, el tamaño de empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o gran empresa según su nivel de facturación, que era lo que mencionaba anteriormente. Entonces, desde ahí también indican cuáles son las empresas de menor tamaño. Por lo tanto, desde ahí, haciendo resumen, tenemos el tamaño de su empresa, pero además saber si es una empresa de menor tamaño o no. Las MIPYMES, que son los 3 primeros segmentos, micro, pequeña y mediana empresa, entran dentro de las empresas de menor tamaño, pero ahí la diferencia con otra empresa tiene que ver con la categoría con la cual tributan. Las empresas de menor tamaño son solo de la primera categoría y en este caso son quienes pagan impuestos. La segunda categoría, por ejemplo, puede ser una persona natural, pensando en que es una microempresa, pero al tributar en segunda categoría, por ejemplo, boleta de honorario, no entra dentro del rango de una empresa de menor tamaño. Ya. Y esa es la gran diferencia. Empieza a ser de inmediato una especie de empresa mediana. No. Es también una pequeña empresa. Por ejemplo, yo como persona natural me puedo registrar en Servicio de Impuestos Internos y emito boleta de honorario. Pero eso es en segunda categoría para Servicio de Impuestos Internos. Para emitir factura debo estar con un giro acreditado en primera categoría. Perfecto. Y al estar en primera categoría, las EIRL, por ejemplo, son en este caso empresas de menor tamaño. Y están dentro de ese segmento y podría postular y en este caso también vender a través de compra ágil, que es el requisito, que es exclusivo, como se explicaba en capítulos anteriores, para empresas de menor tamaño, dado que la modificación de la ley establece también un capítulo solamente para fomentar y potenciar este tipo de empresas. Para fomentarlas porque, claro, tiene muchas dificultades. Nosotros sabemos, en nuestro país hay muchísimos emprendedores, muchas empresas más pequeñitas que van partiendo y en ese sentido, Felipe, solo para salir de la duda, el tamaño de las empresas finalmente depende de los flujos, ¿o no? Las de ventas. caja. No tiene que ver con la cantidad de personas, que uno podría pensar como una pequeña empresa porque son menos de 5, no sé, o menos de 10. Sí, tiene que ver con, claro, en el fondo la descripción o la clasificación ahora incluso para Chile Compra tiene que ver con los flujos de dinero que tiene. Claro, como mencionaba, según la declaración de renta o las ventas netas anuales. Antiguamente, el Servicio de Impuestos Internos también lo catalogaba según el tamaño de empleados que tuviese la empresa. Hoy en día no, solamente es con las ventas netas anuales del año anterior, que es lo que uno declara en renta. Servicio de Impuestos Internos nos clasifica el tamaño de empresa que yo tengo. Y ahí entonces uno puede definir si es que puede participar de las compras ágiles o si es que ya puede saltar o pegarse el salto, por así decirlo, a las licitaciones. Claro, en una licitación pública puede participar cualquier tamaño de empresa y sea o no empresa de menor tamaño. Acá hablamos que este segmento para las compras ágil, pero también recordar, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando la directora hablaba de que en un segundo llamado se apertura el mercado y desde ahí pueden participar también cualquier otro tipo de empresa y ahí hablamos, por ejemplo, de las personas naturales que emiten boleta de honorario. Ese es un punto bien interesante. También en los capítulos anteriores, Daniela, estuvimos hablando de los cambios a esta ley de compras públicas que lo mencionábamos en relación a los cumplimientos normativos y también al comportamiento ético que tienen que tener las personas y las empresas que participan en mercado público. Cuéntanos de qué se trata esto de estar en un estado hábil, por así decirlo, y la declaración jurada del registro de proveedores. Aquí también hay un tema interesante que va más allá de la mecánica de la compra, de la venta, de completar o no los requisitos. Hay un tema ético también que es importante. Sí, y esta es la fase previa a todo. O sea, antes de entrar al sistema de mercado público, lo importante es que los proveedores se inscriban y estén hábiles, ¿ya? Que eso le llamamos nosotros el registro. El registro donde está, por decirlo así, el listado de todos los proveedores que están inscritos en el portal y que transan,
¿Ya? Entonces, cuando yo quiero ir a vender al Estado, lo primero que tengo que hacer, como decía Felipe, es constituirme, ¿verdad? Económicamente, pero luego tengo que ir a hacer mi inscripción al registro. Una vez que yo me inscribo, pago la membresía que me corresponde según el tamaño, en el rango que caiga por mi tamaño de empresa, tengo que hacer una declaración jurada. Y esa declaración jurada nosotros la llamamos de habilidad, porque lo contrario a la habilidad es la inhabilidad. Y si yo estoy inhábil, no puedo participar de los procesos. ¿Ya? Entonces eso también es súper relevante porque a veces los proveedores pueden estar inscritos y van a querer ir a participar a un proceso, pero no han revisado su estado si es hábil. Y ahí, ¿qué es lo importante? Y cuando y ahí ahí lo quedan un relacionamos. poco, ahí en el fondo se frena un poco el proceso. Exacto, y puede ser que tú, si no estás pendiente de tu habilidad, porque puedes caer en una causal de inhabilidad que quizás te registraste y estabas bien y en el camino pasó algo con tu empresa y caíste en una inhabilidad, no vas a poder participar. Y si eso no te das cuenta a tiempo, quizás vas a pensar, entro ahora a cotizar, entro ahora a ofertar y no vas a poder. Y no te va a dar el tiempo de subsanar esa inhabilidad. Entonces ahí es lo importante. Y claro, y esas causales de inhabilidad que tiene ahora la ley y que incluso trae la medida como suspensión del registro, muchas están orientadas a este comportamiento ético del proveedor, que es lo que comentábamos, que no da lo mismo con quien contrata el Estado. Entonces también hay un estándar para los proveedores y por eso el registro de proveedores viene a ser, y si lo pensamos también a nivel país, es uno de los primeros registros que contiene los beneficiarios finales de las empresas, ¿ya? Y nosotros teníamos actualmente registrados cerca de 134.000 beneficiarios finales, que podemos saber de esa empresa quién es la persona natural que está detrás. O sea, y la información finalmente en todo el sentido del mercado público siempre está. Está la transparencia. Disponible, es muy transparente. Exacto. El proceso. Y esta era una crítica que tenía ante el registro que decía, ¿con quién contrata el Estado? Y decía, no sé, sociedad A, pero ¿quién está detrás? Ahora lo podemos saber. Y por lo mismo se han recibido también casi cerca de 75.000 declaraciones juradas de los proveedores que están activos en el portal. Entonces, estas medidas todas forman parte de este pilar de la modernización de la probidad y la transparencia en las compras públicas. De alguna forma podríamos decir que el mercado público le pone un foco también a eso, entre Sí, la transparencia y el comportamiento ético, que también hay que decirlo, es de los proveedores, pero también de quienes compran, de quienes solicitan los servicios. Exacto, es de ambas partes, porque antes siempre se pensaba como el comprador, ¿verdad? Y le exijo mucho, o al revés, algunos piensan el comprador se relaja y ahora es todo proveedor. No, ambas partes. O sea, recordemos que el sistema de contratación pública tiene que ser probo, claro, y la verdad es donde transan los organismos del Estado, entonces no podríamos tener conductas que atenten contra ese sistema. Claro, eso es la parte importante, que finalmente uno no puede decir como, bueno, es un gran mercado, hay mucho donde participar, hay muchas oportunidades, sin olvidar nunca que al final es estar haciendo negocios con el Estado. O sea, también hay algunas limitaciones, y lo hemos visto en los últimos casos también, de saber que hay algunas personas, autoridades que no pueden celebrar ningún tipo de contrato con el Estado, y eso incluye justamente a los compradores que están en el mercado público, ¿no? Exacto, o sea, esa prohibición de contratar. Claro, eso también es importante destacarlo. Ahora, Felipe, ¿qué pasa cuando un proveedor, una persona que está ofreciendo un servicio o bienes, algún tipo de material, no cumple cuando participa en mercado público? ¿Qué pasa cuando un comprador hace toda la solicitud, se acepta, todo funciona bien y ese proveedor no cumple? Claro, desde ahí ya avanzamos como a la siguiente parte, claro, o la siguiente etapa, que es los requisitos que indicaba Daniela, que son previamente para participar y postular. Ahora lo podemos llevar a cabo, que debe mantenerse ese comportamiento ético y de probidad con respecto también al contrato o durante la ejecución del servicio. Uh-huh. Desde ahí, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo al realizar una apertura electrónica de una licitación, me encuentro que hay documentación, por ejemplo, falsa por parte del proveedor. Mi deber como funcionario público es denunciar este caso y a través del canal de denuncia que tiene en este caso Chile Compra en el centro de ayuda, y desde ahí comienza toda una investigación con el departamento de observatorio de Chile Compra. Comienza este análisis de la documentación y no es solo documento, cualquier otro tipo de hecho que sea denunciable se amerita la investigación y con ello pudiese conllevar a sanciones por parte del proveedor. Puede ser una suspensión en el registro o inclusive eliminarlo y que ese RUT ya no pueda participar más en mercado público vendiéndole al Estado. Si es materia de delito, se denuncia en este caso a quien corresponda, puede ser a la Fiscalía Nacional Económica, al Ministerio Público, para que comience toda la investigación y puede derivar inclusive hasta en un juicio. Puede estar Policía de Investigaciones realizando también una investigación, dado que se puede entregar información, por ejemplo, falsa, y en algunos casos pueden ser hasta documentos públicos. Documentos de Tesorería General de la República, recordar el pago de impuestos, por ejemplo, que se revisa también a través de mercado público, las cotizaciones previsionales de los trabajadores, que ha existido casos que ha llegado, por ejemplo, a presentar un certificado donde viene borrado o endosado o inclusive adulterado el documento. Son documentos públicos, pero que además son electrónicos, por lo tanto vienen con un código de verificación y uno cuando los revisa aparece que al final el documento no era una página, por ejemplo, eran 2 páginas. Y esto amerita
que se realice la denuncia, se realice la investigación y desde ahí puedan tomar las medidas correspondientes hacia el proveedor, pero también existen por parte del proveedor. Perfecto. Del comprador, perdón. Del comprador, es que por eso también Sí. era importante, porque ¿qué pasa? Claro, a la inversa, lo que estábamos comentando recién, ¿qué pasa cuando es quien compra el que no le cumple al proveedor? Después de incluso seleccionarlo, después de haber dicho ya, esta persona va a ser la que me va a proveer X servicio. ¿Qué pasa cuando esa empresa, que puede ser incluso pequeña, que está partiendo, y qué mala suerte sería, o sea, estar partiendo, no sé, entrar en compra ágil? Yo creo que también es un poco para los emprendedores, sobre todo las empresas más pequeñas, hasta emocionante meterse en este mundo y empezar a avanzar. Y están ahí y el comprador es el que no responde. Claro, desde ahí también se pudiese dar algún tipo de actividad o que el proveedor no tenga una conducta de lo que amerita el cargo y tienen que ver con temas de probidad y de ética. Los conflictos de interés, la prohibición, por ejemplo, de contratar con grados de consanguinidad, que también se hablaba y que, por ejemplo, se pudiese efectuar o realizar. Entonces, desde ahí todos tenemos el deber, tanto el organismo público, otro funcionario público de otra institución o inclusive un compañero de trabajo. Puede ser también un proveedor que esté observando o inclusive la ciudadanía, que no está participando, pero sí está mirando al ser transparente la plataforma y puede detectar irregularidades en los procesos. Y desde ahí también tiene la posibilidad de realizar la denuncia, en este caso una denuncia reservada, entregando todos los antecedentes para que pues, se pueda investigar y verificar en este caso cuál fue, si es materia de delito o alguna falta administrativa respecto al funcionario público de cómo efectúa los procesos. Y de ahí puede conllevar a un sumario, destitución, etcétera, dependiendo de la falta. Claro, y dependiendo también del organismo del Estado probablemente. Y también me puse a pensar, claro, por ejemplo, en un municipio donde el municipio solicita un servicio, como hemos visto varias veces, de, no sé, coffee breaks o de catering, y algún funcionario del municipio u otra persona o algún ciudadano que participa del evento de la municipalidad de lo mismo se da cuenta de que quien ofrece el servicio de catering es pariente del alcalde o pariente del jefe de gabinete del alcalde. También puede realizar entonces una denuncia. O sea, no necesariamente tiene que ser alguien que esté en ese mundo. Si yo me doy cuenta, porque no sé, hay que decirlo, en Santiago quizás las comunas son más grandes, pero en las comunas que son más pequeñas todos se conocen. Sí. Entonces ahí también es fácil darse cuenta de aquí, pero ¿cómo? Si estos dos son primos, por ejemplo, no sé. Ahí no se puede. Sí, efectivamente. La ley establece que existe esta inhabilidad o prohibición de contratación. Por lo tanto, tengo el deber de realizar la denuncia como funcionario público, que es parte también de nuestras funciones, el efectuar y levantar este hecho que puede ocurrir y que obviamente se presenten todos los antecedentes. Porque recordar también que existe la normativa donde pudiese permitirse esta contratación siempre y cuando se informe previamente. Claro. Y en este caso la ley también establece todo un procedimiento que es informar a través de oficio a Contraloría General de la República, a la Cámara de Diputados, para que se pueda realizar la contratación y estoy avisando, pero también fundamentando cuál es el motivo que me lleva a contratar a este proveedor y es porque quizás no hay otro dentro del sector o quien entregue el servicio. Todo mientras sea transparente y se anuncie antes, no deberíamos tener problemas. Lo que mencionas, hay pueblos o localidades que son muy pequeñas y las familias están todos trabajando dentro del mismo rubro, dentro del mismo servicio. Entonces se pudiese dar y en zonas extremas no ha pasado. Han llegado ese tipo de consultas. Claro, han llegado ese tipo de consultas, me imagino, porque hay otros sectores de nuestro país donde hay algunos servicios que no llegan, entonces solamente es una empresa y resulta que son, no sé, parientes o ni siquiera quizás, por ejemplo, no sé, la familia de mi cuñado. También en el fondo ahí hay un vínculo, por mucho que no sea sanguíneo. Sí. ¿Viste? Claro, entonces ahí también hay que tener ojo con eso porque hay algunos sectores donde eso no se justificaría en ningún caso en una comuna, no sé, de la región metropolitana. Claro, pero son una extrema, Isla de Pascua, Chiloé, etcétera, se pueden dar casos. Se pueden dar esos casos. Lo importante es que se informe y sea transparente el proceso y se cumpla con la normativa como se establece. Perfecto. Ahora, para ambos, Felipe y Daniela, ¿cuáles son los errores más comunes en los que caen los proveedores cuando están participando de mercado público? Ahí pudiese mencionar principalmente los proveedores, tanto en compra ágil como en licitaciones, leer bien la documentación y qué es lo que se está solicitando. Cumplir con todos los requerimientos que se establecen en las bases de licitación. Revisar bien cuál es el presupuesto disponible, que esté de acuerdo al mercado y que sea de acuerdo a lo que yo voy a ofrecer también. Si es que me exigen alguna garantía en procesos mucho más grandes también, cotizar previamente. Y desde ahí también chequear la documentación que tiene que ver también con ciertos requisitos formales que nos van a pedir dentro de los requerimientos de compra. Por lo tanto, hay proveedores que les pasa que no se fijaron que había que entregar dentro de algún plazo alguna documentación, alguna declaración jurada, por ejemplo, o algún registro de alguna patente, etcétera, y puede quedar fuera del proceso pensando en que no leyó bien las bases
y no cumple dentro de los plazos establecidos. O sea, Daniela, igual hay que ser en ese sentido ordenados, digamos, Sí. como bien organizado, porque obviamente hay plazos que se pueden pasar, o sea, tener una agenda, digamos, algo donde anotar todo. Un checklist. Claro, un checklist de todo lo que hay que hacer, porque es parte del proceso, es parte también obviamente de lo que uno busca al querer acceder a este mercado, que es muy positivo para muchas empresas, pero en esos detalles uno se puede ir perdiendo, entonces hay que ser bien organizado, esa es la recomendación. Sí, como decía Felipe, lo básico es leer. Ahora cuando recién comentamos por qué recomendamos la compra ágil, es porque es más rápida, pero también porque tiene menos requisitos. Generalmente va a haber que sea un archivo breve donde alguien diga quiero, no sé, el coffee break. Pero si yo voy a hacer una obra o voy a hacer una consultoría, voy a hacer una base larga, extensa. Entonces ahí también un tips que uno podría decir, usar el buscador del documento y buscar donde diga los debe. Todos los debes son obligatorios, por ejemplo. Perfecto. Buscar la palabra La debes. palabra debe, porque a veces me va a decir el organismo, esto es para ofertar. Control F4, digamos. ¿No es cierto? Y tú Buscar. dices, y mándeme una oferta O técnica. F7. No sé cuál es buscar, pero la lupa. La lupa. La lupa. Buscar en el documento. La lupa en el documento. Los debe donde dice inadmisible. Porque cuando diga inadmisible son requisitos que no van a pasar. O sea, Qué tienes buenos que cumplir sí o consejos. sí. Claro. Son súper prácticos porque ya la experiencia también que nosotros teníamos del otro lado, cuando hemos comprado, y uno dice, oye, mira este proveedor, es lo que se cayó. No leyó o le faltó un anexo. Revisar lo que yo subo, porque a veces uno, las fechas, que estén, si toca confirma que esté firmado. Y después yo creo que hasta el último, esto es como cualquier concurso, que esté todo, un checklist. Marcar, destacar. Yo creo que la lectura de las bases es algo que puede ser tedioso y quizás por ese tedio el proveedor se aburre porque dice, no quiero leer este documento, pero si no lo hace, no va a ganar. Entonces tienen que leerlo, Ser quizás Mateos. apoyarse. Sí, porque si no tú no vas a darte cuenta, a veces las bases tampoco son perfectas, no siempre son muy claras. Entonces, ver dónde están estos requisitos siempre para ofertar qué necesito, cuál es la pauta de evaluación, cuál es el presupuesto, como dice Felipe, porque a lo mejor no un negocio que a mí me sirva. Yo no llego, si pagan cuál es el plazo, a lo mejor no me da con mi personal hacer ese contrato. Entonces, ¿para qué voy a postular a oportunidades de negocio que no son para mí? Y tener documentación a mano, me imagino que, Sí. que toda la documentación donde uno tenga que garantizar ciertas cosas del servicio, de lo que uno está ofreciendo y Exacto. de la empresa, de la constitución de la empresa. O sea, Sobre todo la experiencia, porque generalmente También. uno pide experiencia previa, porque los criterios de evaluación también uno ya va mirando procesos, se van repitiendo. Ya para los que no saben, se evalúa la experiencia. Y cuando uno dice, yo quiero saber si esta persona antes hizo servicios de coffee break, le voy a pedir un certificado. Eso uno no lo va a conseguir quizás de forma rápida. Entonces, eso tenerlo, mis documentos legales, constitución de vigencia, existencia de la sociedad, Claro. tener esos antecedentes, porque si soy una empresa que está en el conservador de bienes raíces, tengo que pedir ese documento. Entonces, cada cierto tiempo ir teniendo uno actualizado que cumpla las vigencias que son generalmente 60 días de antigüedad. a tener una carpetita en el computador Sí. donde estén los documentos Numerados. documentos básicos. Sí. Un punto también importante es que a medida que voy revisando puede ser, como mencionaba Daniela, que me falta algún documento. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad en una licitación, mientras esté en periodo que puedo postular, puedo editar mi oferta, puedo editar la documentación. O sea, yo puedo enviar la postulación Exacto. y decir ya, esto es todo y después Me faltó algo. por si las moscas me pongo a revisar y ahí me falta algo, lo puedo cambiar. Sí, O lo sea, puedes es hasta cambiar. que se cierra. Sí, lo puedes reemplazar o subir alguna documentación nueva. Acá lo importante y que varios proveedores se caen es que ingresan, editan la oferta, pero no continúan el proceso de volver a ingresarla, que quede arriba nuevamente. El Entonces, guardar. El digamos. guardar. El enviar. El Y enviar. que- Correo con los adjuntos. Claro, y que te quedes con el comprobante de ingreso de oferta, que eso es muy importante porque ahí aparece la fecha y el horario en el cual ingresaste tu oferta y en realidad es como tu comprobante. Es tu comprobante participaste. de que participaste y si yo hago algún cambio debería tener siempre un comprobante Uno nuevo. nuevo. Sí, Bien, exacto. ese es un punto a considerar. Ahora también me imagino que hay recomendaciones generales como para ir cerrando esta conversación y esta serie de capítulos que hemos tenido en este podcast Hagamos Match con Mercado Público. Si necesito ayuda, si necesito orientación, sabemos que están estas capacitaciones gratuitas, pero ¿qué otro canal podemos tener para las personas que se están motivando y están diciendo, oye, este puede ser una buena oportunidad para mí, una buena oportunidad de negocio? Mira, nosotros recomendamos y también yo creo que recién comentábamos, no todo es la carga para el proveedor, el comprador también tiene, ¿verdad?, deberes y ahí la recomendación es cuando hagan bases que sea el lenguaje claro. Eso es como ya una política también, al menos estatal, que nuestros actos administrativos, que son las bases, estos que le comento yo, sean entendibles, sean accesibles, tengan un formato abierto, no estas cosas que uno escanee, que el proveedor tampoco puede buscar, porque si hay un documento escaneado, no va a poder usar la lupa para buscar el inadmisible y él debe. Entonces eso es como lo primero, capacitarse, porque la compra es muy dinámica y siempre hay actualizaciones prácticas, dictámenes de Contraloría. Dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo. El comprador también tiene que estudiar, profesionalizarse. Por eso hablamos tanto de
las capacitaciones, porque van saliendo situaciones prácticas, ¿verdad?, de la compra, que si llega a Contraloría dice un criterio. Entonces, si yo estoy en mis bases pidiendo cosas que ya no rigen, no están desactualizadas, finalmente afecto al proveedor. Entonces también tengo que estudiar. Para los dos lados. Para digamos, los dos lados. El comprador también, porque a veces se piden y hemos visto requisitos que no suman ni agregan valor al proceso de compra. Contestar los reclamos, contestar a los proveedores, porque a veces el proveedor pregunta cosas y nadie le responde. Entonces ahora los reclamos también, recordar que los monitorea el observatorio y si en un reclamo se encuentra una irregularidad, se va a poder investigar. Y por ende puede haber también responsabilidad. O sea, y están todas las condiciones, Felipe, también para que uno pueda hacer estas postulaciones de buena forma y cumpliendo con todo, más con las recomendaciones que hemos entregado en este podcast. Claro, efectivamente. Cumplir con todos los requisitos que está solicitando en este caso el comprador o el organismo público, dado el mecanismo de contratación, sea compra ágil, licitación pública u otros mecanismos que existen como tratos directos. Pero también lo importante del proveedor es mantenerse también actualizado con los cambios normativos y también en nuestro sitio de capacitación, que existen cursos que son gratuitos, todos ingresan con clave única, pero no tienen ningún costo ni algún requisito previo. Por lo tanto, están todos los módulos muy específicos y también con el uso de los aplicativos, tanto la parte normativa como el cumplimiento de los requisitos administrativos, pero también el paso a paso de cómo efectuar este proceso. Y eso también ayuda mucho a que el proveedor vaya familiarizándose en una primera instancia con la plataforma y luego ya la expertise la va tomando cuando participa en el tercer, cuarto, quinto proceso. Pero lo importante también es eso, la capacitación y mantenerse al día y actualizado con toda la información. O sea, finalmente también una buena forma de plantearlo, podríamos decir, en base a lo que ustedes están comentando ahora y que hemos hablado en los otros capítulos, es finalmente, si uno va a ingresar a este mundo, ingresar de verdad, como a conciencia, estar pendiente, claro, una especie de compromiso para que así funcione mejor, porque mientras yo, por lo que entiendo obviamente, mientras más estudio como proveedor, por ejemplo, mientras más estudio cómo funcionan, mientras más estudio quiénes son los compradores, su historial, esta ficha de la que hablábamos, probablemente más fácil se me va a hacer a mí postular. En un día uno puede postular, me imagino, a varias solicitudes, a varias propuestas. No hay límite. O sea, en ese sentido, tener los documentos organizados, actualizados, como decíamos, en ese sentido es netamente un tema de como concentrarse. Por mucho que se esté haciendo más fácil la pega con la compra ágil, igual en el fondo estar ahí como pendiente, ¿no? Claro, de repente entre estar viendo un poco de reels de redes sociales, lo invitamos a ver nuestro canal de YouTube de Chile Compra TV, donde tenemos varios videos donde mostramos el paso a paso y explicamos en videos súper cortos de cómo efectuarlo. Entonces, o sea, las condiciones no están. Y claro, no estar viendo los reels mientras uno está postulando, porque ahí obvio que se nos va un documento, ¿no? Sí, distracción. Se va a pasar el horario en el cual tenía que ingresar la oferta. Por estar mirando algún reel, claro. O sea, las condiciones están. Las condiciones están y la invitación me imagino que es esa. Sí, revisar el sitio Mercado Público al día, todos los organismos públicos están haciendo requerimientos de licitación, seguirnos también en redes sociales, tenemos grupo de comprador y proveedor en LinkedIn, por si es que nos quieren seguir ahí. Por separado, digamos. Sí, por separado, y se responden consultas, también tenemos Instagram, está la mesa de ayuda, así que yo creo que por el lado de nosotros, y como tú recién dijiste, uno igual se pone contento de ver que participen empresas pequeñas y que puedan contratar con el Estado, así que eso es súper positivo. Sin duda. Ahora también obviamente la recomendación es esa. Tenemos estos LinkedIn entonces que tenemos para distinto, tanto para comprador como para proveedor, porque obviamente son orientaciones distintas. Mejor llevarlas por separado para que no haya confusiones también. Y la recomendación que hacíamos entonces, tener todo organizado y el comportamiento ético, que también es súper importante. Compra ágil, entonces demos los datos también de la página web. Si bien lo pueden encontrar, si ustedes buscan Mercado Público Chile Compra, van a llegar. La recomendación más o menos directa de cómo ingresar o cómo acercarme a esto. www.mercadopublico.cl. Desde ahí ingreso al home de la página y tengo los buscadores que son por fuera sin clave y desde ahí son públicos, tengo acceso a la información o ya una vez inscrito en la página con mi clave única ingreso y puedo ver también los procesos y puedo estar mirando previamente también cómo se están generando, qué están solicitando, qué proveedores están postulando y desde ahí yo también poder analizar y participar inmediatamente. Y me imagino que también es importante destacar para quien se esté motivando ahora y quiera participar, que obviamente la inscripción, en el caso de que yo diga ya me voy a meter en este mundo, ¿cuánto demora más o menos el proceso? Como yo me voy a inscribir, tengo toda la documentación que me piden, ¿cuándo puedo empezar a postular? La inscripción la realizo, por ejemplo, hoy día, ingreso con mi clave única, luego con la clave tributaria de mi empresa, pago el registro para certificar la habilidad. No sé si hablaron en tema de costo. Sí, más o menos. Pero microempresa, por ejemplo, el servicio por un año, 20.000 pesos. No es un costo elevado pensando en el tamaño de la empresa. Y desde ahí, con eso pago inmediatamente en la noche, que son todos los servicios que se conectan, y al otro día, o máximo 48 horas, ya estoy habilitado y con eso podría participar. Rápido. Súper rápido.
Está todo para participar. Sí. en Está Mercado todo para Público. participar, está todo hecho, ya lo escuchaban ustedes, pueden seguirlos en su Instagram, en las redes sociales, en LinkedIn, que es una plataforma también en términos de trabajo súper importante, entonces ahí están todas las recomendaciones y escuchar este podcast también. Hoy día hicimos una especie de resumen de lo que estuvimos conversando en estos capítulos, pero este ya es el último con las recomendaciones, pero pueden volver a escuchar los anteriores de este Hagamos Match con Mercado Público. Daniela Belis, Felipe Medina, muchas gracias. Gracias. Y bueno, por supuesto, la invitación está hecha a que participen. Como ven, están todas las condiciones dadas para que sea una muy buena experiencia, tanto para los proveedores como también para los compradores. Nos volveremos a encontrar quizás en otra oportunidad, pero hagan el intento, atrévanse. Esa es la recomendación que hacemos aquí. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Hagamos Match, un podcast que te invita a conocer cómo se están generando oportunidades para venderle al Estado a través de Mercado Público.